Dios forma a su pueblo. Es del tema que vamos a hablar en esta ocasión. ¿Qué quiere decir formar? Bueno, pudiéramos decir también transformar, si se trata de que Dios opera un cambio. Formar lo aplicamos normalmente a algo que comienza desde el principio. Bueno, Dios hace todas las cosas, porque Dios en el principio hizo todas las cosas. En el principio y desde antes del principio Él tenía ya un plan y un propósito que lo plasma en su palabra y en su pueblo y en nosotros, en su iglesia, que lo quiere plasmar en ti y en mí. Dios sacó al pueblo de Egipto. A los 3 meses de su salida de Egipto, Dios les habló estando en el desierto de Sinaí. Dice Éxodo 19:1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Sabes dónde está el desierto de Sinaí? Bueno, ahí llegó. Ahora pues, dice más adelante, leí el 1, el párrafo 1, vamos al 5. Dice, palabras que Dios le habló a su pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Bueno, son palabras que Dios dirigió a Moisés y que luego Moisés se las dio a su pueblo. Dios le dio promesas, pero le puso una condición: que guardara su pacto. Pero mira cómo dice Dios las cosas. Dios apela a nuestro entendimiento, primeramente a nuestro corazón, pero nuestro entendimiento es el que juzga todo y decide. Antes de que hagamos las cosas, todo se procesó en nuestra mente. Haciendo ejercicio de su voluntad, podemos obedecer o desobedecer. Lo que Dios pedía era: guarden mi pacto. Ahora, antes de ello, ¿cómo podemos guardar el pacto de Dios? Podría alguien decir, es sencillo. Otras personas pudieran decir, es muy difícil. El apóstol Pedro en una ocasión le dijo a Jesús: oh Señor, si las cosas son así, pues no conviene casarse. Fíjate, fue el primero que dijo, tal vez no convenga casarse, porque dice, lo que el Señor pide es mucho. Bueno, según como lo veamos, tiene que ver lo que acabo de decir con lo que voy a decir al último. Hebreos 9:1, el reposo de Dios. Bueno, ¿qué les dijo el Señor primeramente? Si diereis oído a mi voz. Para que guardemos el pacto, tenemos que haberlo entendido y aceptado y propuesto: lo voy a guardar. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay que guardar el pacto, hay que hacer todas las cosas, hechos, no palabras, pero antes de ello tenemos que decidir, sí, lo voy a guardar. Antes de ello tenemos que haberlo entendido. Para entenderlo, es que no puse atención, es que no oí bien. A veces dices así, ¿verdad? Por eso el Señor dice, si diereis oído a mi voz. Y lo que quiere decir es que debemos estar atentos a lo que el Señor quiere. Hay cosas que no se entienden fácilmente. Hay cosas, estudiábamos en la escuela dominical, que es un proceso. No es nada más que Dios me dijo y ya, Dios me dijo. Tenemos que confirmar, tenemos que haberlo entendido bien, estar seguros de que entendí bien y luego decidir. Si diereis oído a mi voz. Es como si el Señor les dice, atención. Tenemos que poner atención con todo nuestro ser. Ok, esto puede hacer posible que guardemos el pacto, si lo entendimos y decidimos. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, y doy testimonio de la fe que estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, las Escrituras te pueden hacer sabio para salvación.
Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez las conoces. Esas te pueden hacer salvo para salvación. Entonces, ¿no se trata nada más de saberlas? No. Saberlas te puede hacer salvo. Si las sabemos y proponemos en nuestro corazón guardarlas. El rey David dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Para guardar el pacto tenemos que guardarla en el corazón, tenemos que haberla oído, entendido y nos tenemos que haber propuesto, la voy a guardar. Así, no digo que sea fácil, así es más fácil. O si quieres, menos difícil. Tiene que ver también con que sepamos discernir lo que es nuestro espíritu y lo que es nuestra alma. Y lo que es la debilidad de la carne. Jesucristo dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Bueno, no podemos ser pueblo de Dios y hacer las cosas como nosotros querramos. Dios le da promesas a su pueblo. Si estuvieras atento, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, esa es la promesa. Si no hacemos esto, no podemos ser pueblo de Dios, no podemos llamarnos cristianos. ¿Quién es cristiano? Uno que sigue a Cristo, uno que hace lo que Cristo hizo. Él dijo, ejemplo os he dado. Las promesas que Dios le da a su pueblo son, ustedes serán mi especial tesoro. Será él mi especial. ¿Qué es un tesoro? ¿Alguien tiene un tesoro en su casa? Yo no digo que oro, plata, joyas, no, un tesoro. ¿Qué es tesoro? Un recuerdo, un regalito, algo que a lo mejor vale 3 pesos, pero es muy valioso para mí. Bueno, yo tengo por ejemplo un cepillo de la ropa que me regaló mi padre, que a él se lo había regalado su abuelo. Bueno, es muy viejo ese cepillo de ropa. Hay otros cepillos, pero para mí es valioso ese cepillo. Es un tesoro para mí. El pueblo de Israel sería un tesoro para Dios. Qué maravilla que seamos tesoro de Dios, fíjate. De Él es la tierra y su plenitud, de Él es el oro y la plata, y que le diga a su pueblo, ustedes serán, no dice mi tesoro, mi especial tesoro. Bueno, y hay algo más que les dice, seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es un tesoro porque Dios ama al mundo. Dios hizo un plan para redimir al mundo. ¿De qué manera? Llamó a un hombre, un linaje, para hacer de él un pueblo. Dios iba a bendecir a este pueblo, a este personaje lo iba a engrandecer y a su pueblo también, pero para que fuera bendición a todas las naciones de la tierra. Dios no te bendice nada más porque te quiere bendecir. Hay personas que se creen el centro del universo. Dios me ama, soy un consentido de Dios. Eso no existe en la Biblia. Sí existe la promesa de amarte. Dios te ama, pero ese no es el fin último. Dios te ama y te quiere bendecir y engrandecer para que seas bendición a otros. Hay un propósito en el que Dios te ame. No es nada más que Dios es amor. Si Dios es amor, te ama a ti, pero ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo entregó en sacrificio, amó al mundo. Ahora los discípulos que Jesús tuvo fueron comisionados para predicar el mensaje de Jesús. Dios no quería solamente bendecir a ellos o a ese pueblo. Les dijo en una ocasión, también tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Aquellas también me conviene traer, y habrá un rebaño y un pastor. No se trata de que los discípulos fueron a buscar el rebaño. ¿Dónde estará el rebaño? ¿Dónde estará? No es eso. Como Saúl alguna vez salió con un criado a buscar algunos asnos de su padre. No es eso.
Esas ovejas que el Señor tiene también, bueno, todavía no son ovejas, pero un día van a ser ovejas. Me conviene traerlas, porque nada más debe haber un rebaño, nada más debe haber un pastor. Dios ama al mundo, por eso Dios bendijo a su pueblo, por eso Dios bendijo a Abraham, por eso Dios te ha bendecido a ti. Quiere que tú seas bendición a otros. Seréis reino de sacerdotes, les dijo. ¿Qué es un sacerdote? El apóstol Pedro retoma la idea en 1 de Pedro 2:9. Dice al pueblo cristiano: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje es una línea de generación en generación, ¿ok? Vosotros sois linaje escogido. Había muchos linajes, Dios escogió uno: la iglesia de Cristo. El linaje escogido, real sacerdocio. No es simplemente sacerdocio, real sacerdocio. Pueblo suyo, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, gente santa significa pasar por ese proceso de transformación. En primer lugar, santa es apartada. La mayoría de los evangélicos saben que es santo. Tú haz la prueba, pregúntale a un cristiano que te encuentres: oye, ¿sabes qué quiere decir santo? Sí, ¿qué quiere decir? Apartado. Muy bien. Ahora, ¿apartado para qué? Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas nuevas, para que seas bendición a otros, para que transmitas el mensaje del evangelio. Entonces, nos adquiere con un propósito, nos aparta, nos santifica con un propósito. Santificar, hacernos santos, es apartarnos con un propósito. Este edificio es templo, no es auditorio, no es salón, es un templo apartado para Dios, para buscar a Dios. Nosotros somos apartados con un propósito: recibir la bendición, ser transformados, que quiere decir preparados para hacer bendición a otros. Bueno, el apóstol Pedro, al decir que somos linaje escogido, real sacerdocio, simplemente captando el mensaje del evangelio, lo transmite como lo hicieron los profetas, los maestros desde el Antiguo Testamento. Lo que está en el Antiguo Testamento es lo mismo que está en el Nuevo, pero allá son los principios, son las bases, son las representaciones. Dice la Biblia, dice Pablo, que son figuras, sombras de lo que había de venir. Y él está hablando después de haber conocido a Jesús. Bueno, en el camino de Egipto a la tierra prometida, que duró 40 años desde que salieron de Egipto, la nación de Israel, hasta que entró a la tierra que Dios les dio, pasaron 40 años. Si ustedes ven el mapa, van a ver que pues no es una extensión tan grande como para que se requieran 40 años. Vamos a ver por ahí una imagen donde se aprecia, hay dos imágenes. Vamos a ver una y luego vamos a ver la otra, donde se ve primeramente que capta más área, donde se ve el delta del río Nilo. Desde ahí salieron, cruzaron el desierto de Sinaí, subieron hasta un lugar, hasta Cades Barnea, y luego tuvieron que regresar y dar vueltas para por fin llegar a la tierra prometida. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantas vueltas? Porque el pueblo aún no estaba preparado para entrar a recibir las bendiciones de Dios, al reposo de Dios, a la tierra prometida. Se requiere estar preparado. La tierra prometida de Israel es para nosotros el reposo. Bueno, estando en el desierto de Sin, se ve por ahí el desierto de Sin. Ahí Dios les dio bendición. Ahí no había que cazar, no tenían que comer. Dios les envió algo desde el cielo, algo que se llama maná.
Veía un video por ahí de algún lugar allá en el oriente, muy pobre, decían, muy pobre, donde llovieron peces. Se veía maravilloso, sorprendente ver caer del cielo peces, tapizar las calles de peces. ¿Te imaginas un pueblo muy pobre que llueven peces? Pues comieron pescado de muchas maneras. Y decían, bueno, pues es un milagro, es el amor de Dios. Claro que siempre faltan los que dicen, bueno, esto tiene una explicación científica. Alguien dijo, es que se debe haber formado por ahí algún tifón, y levantó muchos peces y el aire se los llevó y luego cayó ahí. Por eso siempre estoy pendiente. Algún día van a llover billetes de 1000 y por todos lados, o diamantes, y se forma el tifón en África y el aire se los trae para acá, y sea lo que sea, ¿verdad? Bueno, Dios bendice a su pueblo. No pasó un tifón, no fue un evento natural. Durante 40 años caía maná para que el pueblo de Dios se alimentara, porque no podía trabajar, iba peregrinando, no podía estacionarse a trabajar, a sembrar, a criar animales, no podía, estaban caminando. Dios quería que llegaran pronto. ¿Sabes que Dios te quiere bendecir? Él no se quiere tardar. Nosotros somos los que hacemos que Dios retarde sus bendiciones. ¿Sabes? Nosotros no podemos acelerarlas, hacer que Dios nos bendiga antes de lo que Él pensaba. No podemos. Pero sí podemos hacer que nos bendiga hasta después de lo que Dios quería. Sí podemos retrasar las bendiciones, no las podemos acelerar, pero sin retrasar. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Este territorio, que es relativamente pequeño, no es tan grande, es grande, pero no tanto como para tardarse 40 años para transitarlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios les dio comida, les dio después agua cuando no había agua. En un lugar que se llamó Mara, el agua era amarga, Dios les dio agua, que es agua endulzada. Estando ahí mismo en Sinaí, ahí en el monte Horeb, Dios les dio agua que brotó de la roca. Lo que necesitaban, Dios se los dio. Fíjate, Dios no puso zapaterías en el desierto para que cada quien llegara y pidiera zapatos o tenis o guaraches, lo que quisiera. Pero el calzado con que salió de Egipto, con ese transitó todo el desierto. No se le gastó ni el calzado ni su ropa. Milagro tras milagro experimentó el pueblo de Dios. Dios quería mostrar su amor y su poder. ¿Sabes que Dios quiere mostrar en tu vida su amor y su poder? Y lo hace de muchas maneras. En otras palabras decimos que Dios se glorifica. Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios se quiere manifestar. Vez tras vez vemos en las Escrituras que Dios busca, Dios busca, Dios busca. Y eso de busca, a lo que quiere decir es que no se dan en maceta los cristianos fieles. No se dan en maceta los cristianos que quieren agradar a Dios. Hay veces que hasta están en incubadora, ¿verdad? Dios nos socorre, Dios nos ayuda, Dios nos levanta. Bueno, estando ahí todavía en la región de Sinaí, en Refidim, en el desierto, los amalecitas, el pueblo de Amalek, vino y atacó al pueblo de Israel. El pueblo no estaba preparado para guerrear. De hecho, Dios los pudo haber llevado por la costa del Mediterráneo, pero esa era tierra de filisteos. Los filisteos eran un pueblo muy agresivo, era de guerra, era guerrero. Dios les evitó enfrentar a ellos y los llevó por un camino un poco más largo, pero resultó más largo por la dureza de ellos. Porque la semana pasada el tema que predicamos era de que se quejaron de que siempre comían maná. Dios bendice a su pueblo de una y de muchas maneras.
Dios bendice a sus ministros, a los líderes del pueblo de Dios de una y de muchas maneras. Dios nunca nos deja solos. ¿Quién era Moisés? Era un gran personaje. Era un judío que no tenía muchos contemporáneos de su misma edad. Murieron muchos. Moisés fue rescatado, fue salvado de que no muriera como otros por el temor que tenían los egipcios de que se multiplican mucho. Hay que darle muerte a los varones. Dios salvó a Moisés. Moisés se crió, se educó en el palacio del rey de Egipto, en el palacio de Faraón. Tuvo una formación como príncipe. A los 40 años tuvo que salir al desierto. Ahí estuvo 40 años y muchos de ellos estuvo cuidando ovejas, no propias, ajenas. Por ahí se casó, cuidaba las ovejas de su suegro. Su suegro fue un gran personaje también. La Biblia no nos habla mucho, pero dice que era sacerdote de Madián. No era cualquier cosa, Jetro conocía, no sabemos qué tanto, pero algo de Jehová. Conocía también otros pueblos con sus dioses. Vemos aquí que Jetro, capítulo 18 de Éxodo, versículo 5, Jetro habla con Moisés y le da una buena orientación. No digo consejo, porque el consejo es nada más sale así o ande así. Le sugirió: mira, puedes hacer esto, y consulta a Dios a ver qué te dice. Vas a ver que va a haber buen resultado. Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y su mujer, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, o sea, Horeb. Jetro le dijo en el versículo 10: bendito sea Jehová, porque Moisés le platicó cómo Dios lo sacó de Egipto con poder. Jetro dice: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Fíjate, él conocía. Y de los pueblos con sus dioses conocía a Jehová, aunque ahora que estuvo con Moisés, al oír su testimonio conoció un poco más. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en lo que se ensoberbecieron, Dios prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Cuando el pueblo se goza aún delante de Dios, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Comer en la presencia de Dios. Si no lo crees, un día de estos invítame a comer y oramos y comemos. Fíjate, ¿qué dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3:20? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué va a haber en los últimos acontecimientos, o el último, después del último acontecimiento aquí en la tierra, cuando venga el Señor, nos arrebate y nos lleve de su iglesia a la eternidad con él? ¿Sabes con qué se va a inaugurar nuestra estancia en la eternidad? Con la fiesta de las bodas del Cordero. Bueno, ese habla de comunión. Es bonito con platicar, es bonito convivir, pero cuando te dicen: ¿de qué quieren los tacos? Ay, hasta te dan para escoger a veces, ¿verdad? Bueno, eso habla de comunión, eso habla de compartir, convivir, de ser uno. Dios nos invita a ser uno con Él. Por eso en la eternidad se inaugura con la fiesta, con el banquete de las bodas del Cordero. Aquí Jetro llevó sacrificios, algún tipo de sacrificios, no todos eran igual.
En el Antiguo Testamento sacrificios se sacrificaban, se derramaba la sangre en el altar, algunas partes del animalito se quemaban para Dios como ofrenda y otra parte era para el oferente, el que llevaba el sacrificio. Así Jetro llevó sacrificios y comió aquí con los ancianos de Israel, comió con Moisés en la presencia de Dios. Bueno, Moisés era un gran personaje, pero había alguien, no sabemos mucho de él, pero sí que era su suegro, que era sacerdote de Madián, y que llegó y le dio orientación que sirvió para la bendición a este gran personaje, a este príncipe de Egipto que se llamó Moisés. Otro gran personaje, Abraham. No había alguien de más jerarquía en cuanto a conocer la palabra, la voluntad de Dios y orientar a su descendencia. Este gran personaje se encontró con alguien que lo bendijo, Melquisedec. Recibió los diezmos de Abraham, lo bendijo. Sin genealogía Melquisedec, rey de Salem, dice por ahí. Los estudiosos no se ponen de acuerdo si de un lugar que se llamaba Salem o porque Salem quiere decir de paz, rey de paz, si simplemente representa la paz y es representante de Dios. Algunos dicen que era Jesucristo mismo, otros simplemente que era un sacerdote similar a Jesús, sin genealogía, de un linaje especial. Lo cierto es que Dios es el que provee orientación para nosotros. El cristiano no es independiente, por eso estamos tú y yo aquí. Necesitamos estar como iglesia, como pueblo de Dios, como familia de Dios. Dios quiere que las familias estén unidas. Nosotros estamos aquí como familia de Dios, por eso estamos aquí. Es hora de adorar a Dios, es hora de reconocerlo, es hora de recordar que somos uno en el Señor. Bueno, así el pueblo de Israel recibió bendición. Los consejos de Jetro, la orientación de Jetro sirvió para que Moisés corrigiera un poquito su liderazgo, su posición como legislador, como juez, como gobernante, y así siguieron adelante. Entre otras cosas, Moisés nombró personas que le ayudaran a llevar la carga administrativa y judicial de su pueblo. Así transitaron. ¿Qué pasó cuando eran como unos 2 años, poquito menos? Llegaron por ahí, antes de Hebrón, ahí que se vea donde está Hebrón y otro. Moisés les dijo: ya llegamos a la tierra que Dios nos va a dar, nos va a entregar esa tierra. Hay que ver quiénes viven ahí, si es un pueblo grande, pequeño, trabajador, esforzado, guerrero, si la tierra es buena, que nos den informes de la tierra. Dice la palabra de Dios que nombraron un representante de cada tribu. 12 personas fueron a inspeccionar la tierra, de verla, dice Números 13:17. Les envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si los campamentos son ciudades fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin, ahí se ve, hasta Rehob, entrando a Hamat. Dice la Biblia que entre 2 personas, con un palo por ahí liado en un racimo de uvas, y entre 2 traían un racimo de uvas.
¡Qué maravilloso! ¿A quién le gustan las uvas? Es de lo más delicioso. En Israel se cultiva mucha variedad de uvas. Y hay desde las caras hasta las más caras, de todos colores y sabores, todos buenos. Bueno, ellos traían un racimo enorme. La vida es uno de los frutos con que Dios ha bendecido este lugar, esta tierra, la tierra prometida. Bueno, 10 de los que fueron a inspeccionar la tierra llegaron con noticias pesimistas. Dijeron, pues sí, el racimo de uvas está grande, pero los que viven ahí son gigantes. Nosotros somos como chapulines a sus ojos. No, no es imposible que vayamos a vivir ahí. Mejor vamos a regresarnos a Egipto. Allí al menos mal comíamos, pero pues... Y se rebelaron contra Dios, el pueblo. No vamos para allá. Y hasta algunos decían, hay que nombrar a alguno que nos lleve de regreso a Egipto. Dios se enojó y se molestó y le dijo a Moisés, deja que consuma a este pueblo y de ti voy a hacer uno mejor. Moisés rogó a Dios y le dijo, no hagas tal cosa, mira, mejor llévanos y que tu presencia vaya con nosotros. Y intercedió Moisés a Dios por su pueblo. La gente que no conoce a Dios es incrédula. Una cosa es que hayan salido de Egipto, una cosa es que hayan visto milagros, y otra cosa es que conozcan a Dios. Dios quiere que la gente conozca a Dios. Esa es la salvación. Así lo dijo Jesús. Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Así lo dice Juan. Y a Jesucristo el que ha enviado. Conocer no es que te platiquen de Él, no es que tú leas mucho la Biblia y que veas que hay un personaje llamado Jesús que era bueno, que hacía milagros, etc. Se trata que lo conozcas en tu corazón, que tengas un encuentro personal, corazón a corazón con Jesús. El pueblo salieron, se calcula que 600,000 varones, otras tantas mujeres, y ¿cuántos niños? Pues calculen. Bueno, algunos conocían a Dios, otros no. Otros habían oído hablar de Dios, otros estaban ahí con la multitud. Por eso algunos renegaron. De 12 que Moisés envió a inspeccionar la tierra, 10 fueron pesimistas y dijimos, no vamos a poder entrar. 2, uno Josué y otro Caleb, dijeron, sí podemos con la ayuda de Dios. Dios ha mostrado que está con nosotros y si vamos a poder entrar y conquistar esa tierra. Y algo terrible, fíjate lo que dijo el pueblo: ojalá muriéramos mejor aquí en el desierto que ir a enfrentar a esos gigantes. Dios les tomó la palabra. Dice la Biblia que de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuentas. Dios dijo, bueno, ojalá muriéramos. Eso va a pasar. ¿Sabes quién entró a la tierra prometida? Los hijos de esa generación. Todos los que eran adultos, jóvenes, crecieron y murieron durante esos 38 años. Bueno, si eran adultos, si tenían 40 años, tenían 30, gracias. No vivieron muchos años. Los que tenían 30 cumplieron 68 y ya murieron de 68 años. Porque estamos hablando de 2 años que llevaban transitando por el desierto. Lo hicieron otros 38. 2 años cuando Moisés envió a personas que inspeccionaran la tierra. Estuvieron 38 años más para llegar a la tierra prometida, de manera que de ese momento pasaron 38 años. Los que tenían 40,
Pues cuando mucho 38, no, y en realidad murieron mucho antes, no por las inclemencias del tiempo, porque ellos se habían apartado de Dios, porque ellos eran incrédulos, hicieron lo que ellos, hicieron sus obras, hicieron lo que por ellos lucharon. Ya no estaba la promesa, ya no estaba la fe. Bueno, sí se oía, muchos sí eran sinceros y lo vivían, lo esperaban, pero la mayoría no. Dios dijo, no, necesitamos comenzar de nuevo. La generación, los hijos de ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Y de la antigua generación solamente dos personajes, Josué y Caleb, pudieron entrar. De hecho, Josué entró dirigiendo al pueblo. Aún Moisés murió, no entró a la tierra prometida. Moisés, Dios le permitió que la viera, pero no entró. Josué sí los capitaneó para entrar y conquistar la tierra. Él mismo la repartió. Y Caleb fue de bendición también para el pueblo. El que no conoce a Dios, el que es incrédulo, es intransigente, criticón, renogón, es tropiezo, se siente con derecho. Necesitamos un mejor líder, alguien que no nos lleve a la muerte, mejor que nos lleve a Egipto. Y a ver qué le decimos a Faraón. Así es el que no conoce a Dios, hace lo que él cree, lo que él piensa. Eso no lleva a ninguna parte. Números 14:22 está la sentencia. Dios le dice a Moisés: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde que reconoció, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Se regresaron. Por ahí está el mapa. Está como que se fueron, no en la costa, pero sí, no por la sierra. El camino más sencillo. Llegaron a un punto, fueron a inspeccionar la tierra, lo tuvieron que bajar y dieron vueltas y vueltas, y a la vuelta y vuelta se les quitó lo panzón, como dice la cancioncita infantil. Bueno, ¿qué tiene que hacer con nosotros para bendecirnos? Tiene que transformarnos, tiene que formarnos, tiene que haber cabida en nosotros la fe. Sin fe, dice el apóstol Santiago, es imposible agradar a Dios. Dice otro pasaje de Números 14:33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Números 32:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes por 40 años en el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Bueno, Dios no tiene prisa. Dios es eterno. Dios nos da promesas. Nosotros podemos retrasarlas. El pueblo de Israel retrasó 38 años la entrada a la tierra prometida. Al decir 2 años estaban ahí, fueron a inspeccionarla. Si el pueblo hubiera oído la voz de Josué y Caleb, en lugar de a los 10 pesimistas, hubieran dicho vamos adelante, hubieran entrado. Esa generación 38 años antes, por la incredulidad, murieron en el desierto ahí. Dios no los mató, no los consumió, los dejó que anduvieran vagando. Así hay cristianos en la vida cristiana
En lugar de crecer, en lugar de entrar a las bendiciones de Dios, al reposo de Dios, andan vagando. Y fíjate qué curioso, hasta algunos van a una iglesia y luego ya no van y se van a otra y dicen, ¿qué es eso? Es vagar, ¿verdad? ¿Es dar vuelta en el desierto? El pueblo de Israel así lo hizo. ¿Te das cuenta cómo nos representa a nosotros? Bueno, el pueblo llevará vuestras rebeldías. Nuestros hijos, nosotros les heredamos a ellos. ¿Qué les heredamos? Nosotros les enseñamos, les encaminamos, les damos ejemplo, bueno o malo. Eso es herencia. Más que lo que se puede notariar ahí, que mis posesiones son para mí, fulano, sultano, perengano, eso es un tipo de herencia. Pero la herencia principal y más valiosa es lo que tú le enseñas, sobre todo en cuanto a las cosas de Dios. Los hijos dice que llevarían las rebeliones de los padres. Ellos tuvieron que comenzar. Dios estaba formando a su pueblo. En lugar de que pasaran a hacer una especialidad, ya saqué mi licenciatura, ahora voy a mi maestría, tuvieron que regresarse al kinder, volver a aprender, los hijos. Mira, Dios se enojó con los que habían visto los milagros, las maravillas, y que fueron incrédulos. Dios no se enojó con todos, los que habían visto. Como los niños no habían visto eso, bueno, tuvieron su derecho de ver con sus propios ojos las maravillas de Dios. Ya les tocaría en la conquista de la tierra ver las maravillas de Dios, aprender, comenzar a aprender. Ojalá que tus hijos no tengan que comenzar desde cero. Ojalá que tus hijos puedan ver en ti el testimonio de una fe genuina. Hebreos 4:1. Quería hablar un poquito más de Hebreos, pero creo que el tiempo ya está más o menos agotado. Voy a leer solamente el 1. Yo quería leer el 1, el 10 y otros, ya lo dejaremos para otra ocasión. Hebreos 4:1 dice así: aún existe la promesa. Bueno, léanlo ustedes ahí. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Muy bien. Lo que Dios nos invita es a que entremos al reposo. Y lo explica muy bien este capítulo de lo que es el reposo de Dios. Dice el autor de esta carta que Dios llevaba a su pueblo al reposo. La tierra prometida era para que reposaran. Ahora, ¿qué quiere decir reposo? Lo voy a explicar más ampliamente la próxima semana. Reposo, dice más adelante que el que ha entrado al reposo es que ha reposado de sus obras. Nosotros debemos, así como Dios reposó el séptimo día, nosotros. Eso es en el versículo 10, Hebreos 9:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Quiero preguntar, ¿quién de ustedes sabe lo que es el reposo de Dios? Mira, ¿qué es reposo? Dios en el séptimo día dice el reposo de sus obras. No es que se puso a descansar, no, sino que ya no hizo más obras como lo hizo los primeros 6 días. Tú guardas el reposo de Dios si trabajaste toda la semana, poquito o mucho cada quien. Pero el séptimo dices, es día consagrado a Dios, apartado para Dios, para la comunión con Dios. Aquí estás. Hablamos de reposo, esa es la idea. Dice la Biblia, aún está la invitación, porque muchos no han entrado al reposo. Entra al reposo, como Dios reposó de sus obras, reposa de tus obras. ¿Qué quiere decir reposa de tus obras? ¿Que ya no haces nada? De ninguna manera. Tus obras son tus obras, las obras de Dios son de Dios.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será para Jehová tu Dios. La idea es que hay cosas que tú quieres, que puedes hacer, está bien, no tiene nada de malo, pero hay cosas de Dios. Pensemos no solamente en el séptimo día, porque algunos dirán, no, es que el séptimo día es el sábado. Bueno, esa es su idea. Otros dicen, no, es que para nosotros es el domingo, es el primer día. Bueno, esa es su idea. Pero creo que lo más principal de lo que dice aquí Hebreos es que hay obras de Dios y hay obras que son tuyas. Tuya es lo que tú quieres. Dios permite que hagas lo que tú quieres en muchas cosas cuando no haces daño a nadie más. Pero hay cosas que son de Dios. Hay cosas que hacemos y no nos dejan reposo. Afán y ansiedad, preocupación. No me va a alcanzar. Necesito vender más. Necesito sacar más. Mejor me voy a quedar a doblar turno. Mejor voy a tomar el turno porque de día no alcanzo, no me sale. Esas son tus obras. Pablo le dice a Timoteo, Pablo, dedicando el tiempo completo a servir a Dios, le sugería a Timoteo que también, él le dice, no te enredes en los negocios de la vida. No precisamente son malos los negocios, pero sí traen afán, a veces ansiedad, a veces estrés, a veces preocupan. Bueno, lo tenemos que hacer. Yo no digo que no trabajes, yo no digo que no le eches ganas, y si a veces te tienes que doblar turno para sacar más, bueno, pídele la ayuda de Dios. Qué bueno que saques más. Pero ahora piensa en el reposo. Dios te invita al reposo. Trabajes mucho o trabajes poco, comas mucho o comas poco. Ese es el reposo de Dios. Que tú puedas vivir en paz, confiando en que Dios es tu Dios, es tu Padre, es tu proveedor, es tu sustentador, es tu pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién conoce a Dios de esta manera? Vamos a honrar a Dios con nuestras palabras. Te invitamos que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.